¿Hay vida después de la muerte? Y si hay algo más allá, ¿qué sería? ¿Cómo se vería? Y más aún, ¿cómo nos afectaría esto dependiendo la realidad que sea? Todas estas preguntas las responderemos a continuación. El más allá o la vida después de la muerte es algo que nos ha intrigado durante toda nuestra existencia. Y esto es algo que ha estado presente desde los comienzos de la mismísima humanidad, que desde aquel momento ya existían las percepciones del animismo, el cual le otorgaba alma, vida y poder a todo lo que componía el planeta. Pero teniendo esto en cuenta, ¿qué nos espera después de la muerte? El pensamiento de la vida después de la muerte es uno que nos arroja múltiples alternativas. Por ejemplo, los teístas creen en que al ser humano le espera un mundo después de la muerte. Los miembros de algunas religiones no teístas creen que hay una vida después de la muerte, pero sin referencia a alguna deidad. Y otros, como los saduceos, quienes fueron una antigua organización judía, creían en Dios, pero no creían que existiera una vida después de la muerte. Muchas otras religiones que creían en un alma en el otro mundo, como el cristianismo o el islamismo, u otros muchos sistemas de creencias paganas o de reencarnación, como muchas formas de hinduismo o budismo, creen que el estado que tendremos en la vida después de la muerte tendrá que ver con nuestras acciones en el mundo, siendo este que sea un castigo o una recompensa, dependiendo cuál haya sido el veredicto final. Las vertientes más recientes del cristianismo arrojan que habrá una resurrección de acuerdo con lo que fue escrito en los evangelios neotestamentarios. Poseen la creencia de que Jesucristo vendrá a la tierra por segunda vez, y en ese momento llegará a juzgar a los vivos y resucitará a los muertos, trayéndolos de nuevo a la vida para el juicio final, en donde éstos, de acuerdo a sus acciones, recibirán la vida eterna o el castigo eterno. El catolicismo también apoya esta idea de la resurrección de los muertos, pero también mantiene la existencia de un purgatorio, que purgará los pecados de los fieles antes de su encuentro con Dios. Es interesante saber cómo en muchas de las percepciones de una vida después de la muerte está muy marcada la creencia de que se deben pagar nuestros pecados, siendo que aquellos que hayan cometido actos terribles sufrirán el tormento incluso en muerte. Esto se debe mucho a la idea de que grandes tiranos en la historia no pagaron todas sus acciones atroces en vida, y la creencia común exige que de alguna manera, incluso después de la muerte, se rindan cuentas por los actos cometidos. Pero dicho esto, ¿cómo se vería este mundo del más allá? Pues para definir las reglas o las concepciones que tendrían estos mundos, nos topamos con las dos ideas más populares, las cuales son la reencarnación y la de un cielo y un infierno. La reencarnación, por ejemplo, es un concepto filosófico o religioso en el que un aspecto de un ser vivo pasa a una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de cada muerte. También esta idea es llamada renacimiento o transfiguración y es parte de la doctrina samsara de la existencia cíclica. Es el principio central de las principales religiones indias como es el budismo, el hinduismo, el jainismo y el sijismo, aunque también hay otras religiones que siguen esta creencia, como la teosofía o la Orden de los Rosacruces, entre otros. Multitud de filósofos rectifican esta doctrina, como Platón, Sócrates o Pitágoras. Platón, por ejemplo, en su obra Fédon, pretende dar una demostración racional de la inmortalidad del alma, basada en la teoría de las ideas como realidades invisibles, estables e idénticas a sí mismas, con lo que la realidad del alma es capaz de detenerlas tanto en cuanto es igual a lo divino como a lo inmortal. El espiritismo también, por su parte, cree en esta doctrina del ciclo de la vida, la muerte y la reencarnación, aunque no tiene una idea tan específica definida como lo es la del samsara. Asimismo, multitud de religiones modernas o religiones antiguas y tribales también apoyan esta teoría, aunque la mayoría de las religiones abrahámicas, como lo son el judaísmo, el cristianismo o el islamismo, no siguen esta doctrina de la reencarnación. Sí que hay muchos grupos particulares dentro de estas religiones que se refieren a la reencarnación, siendo los cátaros, anuistas, los drusos,
los cabalistas o incluso los antes mencionados Rosacruces. Las principales influencias históricas que dieron origen a estos cultos fueron el neoplatonismo, el orfismo, el hermetismo, el maniqueísmo o el gnosticismo de la era romana. El lamaísmo, según lo escrito en su libro tibetano de los muertos, y el rosacrucismo, por su parte, hablan de un periodo de revisión que ocurre después de la muerte y antes de regresar a los planos de existencia del más allá, en donde éste es seguido por un juicio más parecido a una revisión final o a un informe final sobre la vida de cada fallecido. Dicho esto, ¿cómo entenderíamos la reencarnación? Pues en muchas de sus culturas se entiende que todo lo que hagas en la vida se acumulará, como un karma bueno y un karma malo. Lo increíble es que estos karmas que vayas recargando con tus acciones no te afectarán en esta vida, sino que serán contados al final de esta, en ese proceso de juicio, ya sea en el plano de bardo o en otro plano donde antes de volver al ciclo del samsara, se pesarán tus acciones positivas contra las negativas, y dependiendo el peso que ejerza cada una, te será dada una vida favorable o una desfavorable. Este concepto es muy intrigante, ya que nos da a entender que este mundo puede ser tu cielo o tu infierno, dependiendo los actos que hayas cometido en el pasado, aunque la concepción de cielo o infierno también sufre una gran discrepancia, ya que en este mundo el mal suele predominar más que el bien. Aún así, para las doctrinas de la reencarnación existe un plano más. Podríamos llamarlo cielo, el cual es llamado el nirvana, aunque el hinduismo utiliza el término nirvana en su contexto de moksha, el cual sería la liberación del samsara o del ciclo de nacimientos y muertes repetidos. Esto significa que hay una manera de escapar del ciclo eterno, pero ¿qué sucede exactamente en este plano? ¿Querríamos llegar a él en realidad? Pues se habla de que en este plano se entra en un estado de liberación del sufrimiento, la cura del mal y el egoísmo, y la salida del ciclo eterno. Lo cierto es que llegar a este estado te apaga por completo, como si desenchufaras tu ordenador, lo cual, para algunas doctrinas, este plano vendría siendo más bien la nada, y por lo tanto sería un plano de no existencia, algo así como si la vida después de la muerte no existiera. Es por esto que muchos filósofos de la reencarnación ven este plano en realidad como un castigo, aunque muchos otros lo ven como el punto más alto de la iluminación. Ahora, déjame tu opinión sobre este plano en la caja de comentarios. Bien, dicho esto, ya definimos cómo más o menos se vería el mundo de la reencarnación. Pero ¿cómo sería si existiese un cielo y un infierno? Los cielos en distintas culturas del mundo son más numerosos que los infiernos. Pero, ¿qué es cielo y qué es infierno? Bueno, según estas culturas, el cielo sería un lugar de paz y tranquilidad, donde puedes reunirte con seres queridos que hayan tenido buenas acciones al igual que tú, y los infiernos más bien nos hablarían de todo lo contrario. Serían un lugar de tormento y castigo eterno. Titán, Yana, Valhalla o Tierra de Sumer son lugares religiosos cosmológicos o trascendentes comunes donde se dice que se originan, se entronizan o viven seres como dioses, ángeles, genios, santos o ancestros venerados. De acuerdo con las creencias de algunas religiones, los seres celestiales pueden descender a la tierra o encarnarse, y los seres terrenales pueden ascender al cielo en la vida después de la muerte, o en casos excepcionales, entrar al cielo en vida. En las religiones indias, el cielo se considera como el Svarga Loka, que vendría a ser como un paraíso en donde las almas que hayan cometido buenos actos en vida, pero aún no estén preparadas para salir del samsara, pasan un tiempo antes de su nueva reencarnación. En total, en este plano hay 7 regiones positivas a las que puedes llegar dependiendo de tus actos de bondad y piedad en vida, así como 7 regiones negativas a las que podrías acceder si tus actos fueron malignos. Recordemos que según el hinduismo, se puede salir de este plano o estos planos escapando al nirvana si ya has alcanzado un grado alto de iluminación. Es increíble ver cómo el hinduismo tiene incluso cielos e infiernos. Sin duda, la doctrina de la reencarnación es una muy compleja, dados sus grados de conceptos de la vida después de la muerte.
Ahora, el cielo y el infierno tienen diferentes términos y definiciones según las distintas religiones abrahámicas. Por ejemplo, el Islam tiene el Yahanán, que vendría a ser el infierno, y el Jannah, el cual sería el cielo. El concepto de cielo e infierno en el Islam es muy sencillo. Se tiene que cruzar un puente que pasa por encima de un lago de fuego, para así poder llegar al Jannah. Alá, en este caso, determina quiénes podrían cruzar al paraíso, y todos aquellos que no hayan sido fieles con el Dios serían arrojados al Yahanán, el cual sería el infierno. El Yahanán en el Corán es descrito como un lago de fuego, y por más increíble que parezca, tiene un espacio específico para los judíos y los cristianos que serían torturados por toda la eternidad. Es curioso que exista un lugar en específico para estas dos religiones dentro de este infierno, pero tendría algo de sentido, puesto a que el Islam es mucho más reciente que las otras dos religiones abrahámicas. Por lo tanto, esto significa que quiere hacer un llamado a sus seguidores de que pueden salvarse del castigo eterno si renuncian a su Dios y profesan el Islam. Así como el Islam, el cristianismo también posee un cielo y un infierno. La diferencia es que estos dos comprenden diferentes términos, ya que en el cristianismo hay muchas otras vertientes, no solo la católica, y dependiendo cuál sea la creencia o idea que se tenga del cielo y el infierno, estas adaptan una u otra definición. Una idea clara del cielo y el infierno lo podemos ver en el libro de la Divina Comedia, que si quieres que hable de él, déjamelo en los comentarios. Ahora, para el judaísmo, el concepto del cielo y el infierno no es tan claro. Los judíos no tienen una idea específica sobre el cielo y el infierno, pero sin duda creen que hay una vida después de la muerte, y esta tendrá mucho que ver, como es la costumbre, de acuerdo a las acciones buenas o malas que hayas cometido en vida. Dicho esto, y habiendo definido cielo e infierno en múltiples religiones, por último, podríamos también agregar que hay planos para algunas costumbres paganas donde no existe ni siquiera un cielo o un infierno, ni tampoco una reencarnación, y serían más como un lugar de descanso para los muertos, como el Hades para los griegos. Pero dicho esto, y lo más importante, ¿qué pruebas específicas hay respecto con la vida después de la muerte? La verdad es que para la ciencia, toda la conciencia de nuestro cerebro se ve solo expresada por nuestras corrientes neuronales, siendo que éstas, al momento de llegar a su final, dejarían de emitir señales de conciencia y por lo tanto, todo sentido de vida se perdería. Pero, ¿qué tan verdaderamente cierto es esto? Bueno, hay algunos casos que pueden refutar esto, como experiencias de personas que estuvieron minutos muertas, y me refiero a muertas en su totalidad, donde clínicamente la actividad cerebral había cesado por completo, y aún así serían registradas experiencias post-mortem de personas que daban evidencias claras de que habían visto todo lo que ocurría en su entorno, incluso después de haber muerto. Aunque muchas otras experiencias no se detienen ahí, sino que algunas de otros pacientes experimentaron el haber visto a sus seres queridos, a sus dioses, o incluso verse flotando en algún lugar del mundo mientras se encontraban clínicamente muertos. La verdad es que los científicos no tienen ninguna manera tangible y comprobable de que no exista nada después de la muerte, y siendo esto cierto, el que solo existiera la nada después de la muerte sería verdaderamente triste, ya que las personas verían que todo lo que hubiesen hecho en su vida sería en vano, y podría todo esto llevarnos incluso al caos total. Pero ahora la pregunta final es para ti. ¿Crees que hay vida después de la muerte? Y de ser así, ¿cómo crees que esta sería? ¿Apoyarías a una u otra doctrina religiosa? ¿O tienes más bien un concepto personal de cómo crees que sería ese supuesto más allá? Por favor, déjame todas tus ideas aquí abajo en la caja de comentarios. Y por cierto, si te quedaste hasta el final del video, eso significa que eres un seguidor fiel a mi canal. Y quiero que sepas que voy a estar regalando un curso privado que tendrá lugar el día sábado. Para participar, debes hacer lo siguiente. Primero, estar suscrito al canal. Segundo, compartir este video a 3 amigos. Luego, seguirme en Instagram, el cual lo tendrás aquí abajo en la descripción.
y luego por el chat del Instagram me enviarás las 3 capturas del video compartido a tus amigos. Luego de esto estarás participando en un grupo de WhatsApp que crearé para así hacer el curso. Recuerda que los cupos son limitados y solo serán para las 10 primeras personas. Así que, ¿qué esperas? No olvides que el curso será gratuito y las clases serán de magia para que sigas mejorando tus conocimientos de la misma. Bueno, ahora sí, ya sin más, como siempre lo digo, todos somos una gran familia. Este ha sido Omegraph y nos vemos en la próxima.